Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Muy bien, hemos empezado con este saludo que en nuestra liturgia es muy común, es muy frecuente, y es un saludo extraordinario, es un saludo maravilloso. Pues normalmente nosotros nos saludamos con un buenos días, unas buenas tardes, pero no, la iglesia con la sabiduría que da el Espíritu Santo ha usado los saludos y las despedidas que encontramos en la Biblia, que San Pablo, San Pedro, etcétera, utilizaban para llegar a través de sus cartas a las diferentes comunidades cristianas de los tiempos apostólicos. Bueno, como en anteriores videos, en los dos últimos, hemos venido tratando varios aspectos, entre ellos, por ejemplo, la liturgia, la misa. ¿Cómo es que la empezamos? Y la empezamos con la señal de la cruz, que también la encontramos en los misterios de nuestro Señor Jesucristo, cargando la cruz a cuestas y en su crucifixión, como nos los detallan los cuatro evangelios. Junto con la señal de la cruz, también decíamos, eh, poniéndonos en contacto con Dios y usando la fórmula trinitaria del bautismo, decíamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, luego de ponerse en contacto con Dios e iniciar nuestra Sagrada Liturgia, a continuación, el sacerdote, el obispo o el sacerdote, nuestro papa, nos regalan, por ejemplo, este saludo trinitario que hemos dicho. Es decir, los apóstoles desde el principio de la evangelización, del querigma, ¿no? De las misiones que van realizando a lo largo de los varios continentes, ya vienen desarrollando esta fórmula trinitaria bautismal con la que Cristo manda a predicar a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este saludo lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y bueno, hemos venido tocando el tema trinitario, además también de ir desarrollando la liturgia, para ir conociéndola, ¿no? Y vemos que es una liturgia netamente bíblica, y como lo vamos a ver a lo largo de los siguientes videos, pues que la iglesia también en la liturgia ha volcado esta visión del Dios trino, del Dios uno y trino, ¿no? Un solo Dios, una sola sustancia divina, ¿no? Pero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y queremos pues tocar estos temas, este tema también de la Trinidad, porque como hemos dicho en el anterior vídeo, que pues están reciclándose dentro del protestantismo, el neoevangelismo, herejías que la iglesia combatió, digamos, por allá en el siglo III, incluso antes podría decirse en el siglo II, pero ya lo que queremos hoy día mostrar son documentos de los padres de la iglesia que nos dan ejemplo de lo que es la apologética. Obispos y presbíteros hacen apologética. Bueno, yo recién empecé a conocer la apologética, será pues hace 3 años aproximadamente, con el padre Luis Toro. Un cariño para él, ¿no? Y para todos los seguidores que por su misión apologética se han convertido de corazón
a Cristo en una conversión, quizás en muchos casos, más profunda. Si ya conocíamos a Cristo, pues a través de la apologética y de la metodología pero tan eficaz del Padre Luis Toro, hemos profundizado en el conocimiento de la palabra de Dios y nos ha impulsado también a nosotros ser parte de esta misión de enseñar. Porque la apologética no es otra cosa sino que enseñar a través de la razón las verdades de la fe, de la revelación divina, ¿no? Que nos ha sido transmitida. Entonces, los padres de la iglesia ya nos mostraban que ellos hacían apologética, algo que lamentablemente no vemos en nuestros tiempos, ¿no? Y han empezado a cundir, ¿no? A propagarse más estas herejías. Una de estas herejías, ¿no? Nosotros la vemos, por ejemplo, con los hermanos unicitarios, ¿no? Que son pentecostales, son de la rama pentecostal evangélica y ellos incluso están desarrollando lo que ellos llaman teología de la unicidad de Dios, ¿no? Esta unicidad de Dios ellos lo explican de la siguiente manera. Esto es de un artículo de una página web, Estudios Pentecostales, ¿no? Estudios Pentecostales, desarrollado por el señor Roberto Gómez, que es un licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Aquí está su blog. Bien, entonces los hermanos pentecostales definen la unicidad de Dios no pues como un solo Dios en tres personas, sino nada más una persona, un solo Dios, ¿no? Vamos a ver lo que ellos dicen, escuchémoslo. Teológicamente, la unicidad de Dios, como se mencionaba anteriormente, es el término que utilizamos los pentecostales para hacer referencia a Dios como único e indivisible. Es un término que implica monoteísmo estricto, ya que hablar de la unicidad de Dios es hablar de monoteísmo. Antes, un párrafo antes, nos dicen, unicidad es el término teológico que utilizamos para referirnos a Dios como un ser indivisible, pues solamente hay un Dios, como dice Gálatas 3:20, Dios es uno. Es decir, que no se concibe a Dios como si fuera tres personas distintas. Doctrina de la Trinidad, sino uno solo, absolutamente uno e indivisible. Esto es la doctrina de la unicidad de Dios. Bien, entonces aquí pues, aquí tenemos una doctrina teológica que se ha reciclado porque ya de otras formas, como las vamos a ver en un momentito, también se presentaron, ¿no? Se presentaron en los primeros siglos del cristianismo, en la iglesia primitiva, y que pues contrasta grandemente con lo que ya encontramos en la Biblia. Claro, en la Biblia vamos a decir que no está referido el término Trinidad, no lo está, no lo explica, pero constantemente vemos a los apóstoles, a Cristo mismo, hablarnos del Padre como una persona, hablarnos de Él como otra persona, cuando por ejemplo Él le ora al Padre, no se va a orar a sí mismo. Y luego, ya en la cena del Señor, Él se compromete, da la promesa de enviar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Y vamos a encontrar que los apóstoles empiezan a desarrollar, ¿no? Todavía quizás sin tener quizás una visión o una exposición en esos términos de personas, que son ya más términos filosóficos, pero ya nos van dando el rastro
de las intuiciones que ellos tienen o del conocimiento que tienen, pero sin profundizar, porque pues la Biblia no es un libro de filosofía, ¿no? Eso ya se lo dejaron a los padres apostólicos, muchos de los cuales pues sí tenían conocimientos filosóficos. Entonces, vamos a ver, vamos a notar pues que eh, nuestros apóstoles sí nos mostraban esta fe en tres personas. Ya mencionamos de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. ¿No? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien, aquí pues nos está diciendo que es un solo Dios, ¿no? Señor significa Kyrios en griego, y este Señor es Señor de divinidad. Luego, San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, nuevamente viene a referirse a Dios, ¿no? Como tres personas. Veamos el texto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, etcétera. Bien, aquí Pedro nos habla de Dios Padre. Sí, se le dice Dios Padre por antonomasia, porque esa es la visión que siempre hemos tenido de Dios como Padre. Pero el Espíritu Santo, como ustedes pueden ver en el anterior video que subimos, es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu del Padre, ¿no? Y tiene vida propia. Bien, luego en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. Abro cita. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio, por el Espíritu que nos dio. Nuevamente aquí Juan, ¿no? Ya en su primera carta nos habla del Hijo, Cristo, ¿no? Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Luego el apóstol Judas también en su carta, ¿no? Capítulo 1, versículo 20 y 21. Pero vosotros, queridos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Miren cómo dice, orando en el Espíritu Santo. Manteneos en la caridad de Dios, o sea, el Padre, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para vida eterna. Bien, pues, ¿no? Tres apóstoles que nos han comentado, ¿no? Nos diferencian las funciones, las operaciones de cada uno, ¿no? Y entre ellos, pues hay una relación, ¿no? Dios es Padre porque tiene un Hijo, Cristo, ¿no? El Hijo, pues, tiene una relación con el Padre en el sentido de la filiación que tiene con Él, ¿no? Y luego, pues, las relaciones que hay con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ahora queremos ver que a lo largo de la vida de la iglesia se han presentado necesidades de hacer apologética, ¿no? De hacer apologética, porque es una necesidad para preocuparnos por los hermanos, muchos de los cuales apostatan de la fe, ¿no? Y la apostasía es un pecado gravísimo porque es ir a negar a Dios mismo o las verdades que Dios ha dado o la voluntad de Dios mismo. Por ejemplo, Cristo ha fundado una sola iglesia y esta iglesia es una iglesia universal. En el año 107, la iglesia se autodenomina, se autorreconoce que es católica, que es, o sea,
la palabra griega católica significa universal. Y ya encontramos en el año 7, en una carta de uno de los discípulos de los apóstoles, llamado San Ignacio de Antioquía, o sea, digamos la segunda iglesia o segundo obispado luego de Jerusalén, ¿no? Uno de los más importantes de los primeros siglos, en que ya se empieza a reconocer la iglesia, como decíamos, como católica y así sucesivamente, siglo tercero, siglo cuarto, hasta hoy, la iglesia se llama católica. Entonces, ellos, todos estos padres, comienzan a defender la iglesia en relación a las herejías que iban surgiendo dentro de la iglesia. Hoy no quiero tocar mucho el tema de las herejías dentro de las que vemos en la Biblia en los tiempos apostólicos. Si no queremos ver ya, eso podríamos tocarlo en otra ocasión. Creo que a medida que vamos desarrollando la temática de la liturgia, de la misa, van a haber oportunidades para hablar sobre la apologética, ¿no? En los tiempos apostólicos. Pero bueno, entonces nos preocupa a nosotros que no se vean muchas acciones en relación a los hermanos que están apostatando a la Iglesia Católica, yéndose a sectas o dejando de asistir. Claro, vamos a encontrar que en todas estas congregaciones realmente hay una doctrina mediocre, una fe mediocre, tenemos que decirlo así, porque no es la fe que nosotros encontramos en la Biblia y en la tradición apostólica que fueron transmitiendo los padres de la iglesia siglos primero, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, etcétera, ¿no? Y se van pues a una fe mediocre. No hay otra forma de decirlo y lo decimos con mucho respeto y lo podemos conversar con cualquiera para mostrar que efectivamente así es. Porque, por ejemplo, la Biblia nos dice que ahí, por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 en adelante, que el hombre también es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero, por ejemplo, en cierto sector del cristianismo, hablemos de los hermanos protestantes, ellos solamente dicen que nos salvamos solo por la fe, pero no por las obras. En cambio, la iglesia católica es completa porque sí, sabe que somos salvados por la fe y por las obras, etcétera. Y entonces, dejar de hacer obras, dejar de llevar una vida de santidad, pues me puede llevar a la condenación. Y no solamente decir, sí, Dios mío, Cristo, yo creo en ti, pero cometo pecados, porque pues se enseña que ya Cristo murió por nuestros pecados y si ya estamos salvados, ¿para qué hacer obras de justicia, obras de santidad, obras de misericordia o llevar una vida de santidad? Si, bueno, yo ya lo reconocí a Cristo como mi Dios y Salvador, y ya, ¿por qué necesidad tengo hacer obras? Las obras son fruto, dicen, de la fe. No, pero constantemente estamos siendo tentados. Cristo mismo va a decir en esa hora tan fuerte en Getsemaní, en la oración, que está tan angustiado, y viene a ver a los apóstoles y les dice, pues no, los encuentra dormidos y les llama la atención, velen y oren, ¿no? Porque la carne es débil, o sea, hay tentaciones. Bien, entonces, y así pues, ¿no? Se están yendo muchos hermanos, nuestros hermanos católicos, cristianos católicos. Cada día vemos las sectas que aparecen en cada manzana de la urbanización, en cada cuadra del barrio, etcétera, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo, no estamos tomando medidas para contrarrestar que nuestros hermanos
se estén alejando y estén llevando una relación con Dios mediocre, porque, por ejemplo, no reciben a Cristo en la Eucaristía, no reciben los demás sacramentos, la confesión de los pecados para tener el alma limpia, ¿no? Entonces, acá lo que se trata es de ayudarles a llegar a la verdad está en la iglesia, por eso se necesita una catequesis ya mucho más amplia, no una catequesis infantil como la de la primera comunión. Si ahora, como ya varias veces le he dicho, en la primaria y en la secundaria ya están enseñando matemáticas complejas, matemáticas que se enseñan pues en la universidad. Y si eso se les puede enseñar a los niños y a los jóvenes, ¿por qué no podemos enseñar una teología en una catequesis pues más elaborada, más desarrollada, ¿no? Bien, entonces, Cristo también ahí en Mateo capítulo 10, versículo 16, nos manda a ser vivos, ¿no? Vivos. También ser mansos, pero también hay que ser astutos. Vamos a leer lo que dice Jesús en Mateo 10, versículo 16. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, ¿no? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Prudentes, o sea, vivos, ¿no? No podemos quedarnos así callados por falsos respetos humanos, ni a los males que suceden dentro de la iglesia, como en relación a las sectas. Bien, entonces, nuestra fe es hermosa y hay que explicarla. Por eso es que el padre Luis Toro ha tenido tanto éxito en la conversión de tantísimas personas, pues porque la gente al descubrir la verdad se enamora de la verdad, sigue la verdad. Tal vez no sean todos, pero ahí vemos muchas ovejas que están regresando a la Iglesia Católica. Bendito sea el Padre Luis Toro y por él la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Bien. Eh, Dentro de lo que se conoce como la teología dogmática, hay un manual, ¿no? De Ludwig Otto, ¿no? Teólogo. Bien, ahí hemos encontrado, queremos compartir, ahí hemos encontrado algunas herejías que surgieron en el siglo, a fines del siglo primero, perdón, del siglo segundo también, y que en el siglo tercero ya las empiezan a combatir incluso desde antes, ¿no? Incluso desde antes. Por ejemplo, aquí tenemos varias doctrinas antitrinitarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la del monarquianismo. Luego tenemos la del subordinacionismo y otra, el triteísmo. Bien, entonces, como yo les estoy dando acá una señal que hay eh, temática, libros sobre teología dogmática católica, hay varios manuales. También ustedes pueden encontrarlos, descargarlos del internet o mejor acudir a una librería católica y ahí pueden encontrar una riqueza de libros en relación a nuestra doctrina, en todos los campos, en la bíblica, en la espiritualidad, ¿no? En esto de la apologética, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero vayamos al tema porque hemos visto una herejía que surge a fines del siglo XIX, que es esta de la unicidad de Dios, ¿no? Que no creen en tres personas. Pero no voy a entrar mucho el tema porque es muy técnico y no queremos hacer tampoco tan largos ni los vídeos y tampoco ser tan técnicos. Pero lo que queremos es inspirar a que otros también empiecen a investigar. Por ejemplo, el monarquianismo nos dice que en Dios no hay más que una persona, lo que dicen los hermanos pentecostales unidos, como hemos visto. Este monarquianismo se subdivide digamos, en dos posturas, ¿no? La
adopcionista o dinamista y la modalística. Vamos a ver qué es esto del monarquianismo adopcionista, ¿no? Esta herejía nos decía que Cristo es puro hombre. Miren, que Cristo es puro hombre, ¿no? O sea, no tiene algo divino, no, no. Aunque nacido de manera sobrenatural, milagrosa, de María por acción del Espíritu Santo. Y que Dios lo adoptó, por eso ahí viene la definición de adopcionista, ¿no? Lo adoptó como hijo en el bautismo y lo dotó de poder divino, ¿no? Lo dotó de poder divino. Esta herejía fue desarrollada por Teodoto el Curtidor y Pablo de Samosata, que era un obispo, miren, un obispo de Antioquía, ¿no? Obispo de Antioquía. Entonces, aquí encontramos, pues, que las herejías surgieron de dentro del clero. Luego, la otra forma de monarquianismo es la modalística. A ver, vamos a ver qué es esto de el monarquianismo modalístico. Nos enseña, o enseñaba, mejor dicho, la unipersonalidad de Dios Padre, explicando que hay una sola persona, igual que la anterior, pero que aquí presten atención que se presenta de tres modos distintos, por eso se llama modalístico, ¿no? En la creación se revela el Dios unipersonal como Padre, o sea, en el Antiguo Testamento. En la redención, ¿no? Como hijo, o sea, en los evangelios. Y en la obra de santificación, como Espíritu Santo, o sea, a partir pues, del Pentecostés en adelante. Bien, entonces, modos, ¿no? Como funciones, ¿no? Por eso es que se le llama modalístico o patripasionismo, porque se dice que el que sufrió en la cruz fue el Padre, ¿no? Bueno, esta es el monarquianismo, ¿no? Luego viene otra herejía ya para fines del siglo III y el IV, que fue el que dio pie al primer concilio de la Iglesia, el primer gran concilio universal, el de Nicea, allá en el 325. ¿No? Este subordinacionismo nos dice que sí hay tres personas, pero miren, escuchen aquí, no les concede ni a la segunda y a la tercera persona, o sea, a Cristo y al Espíritu Santo, ser personas, ¿no? Perdón, no les concede la consustancialidad, o sea, la divinidad que tiene el Padre. No los consideran divinos. Una de estas herejías fue el arrianismo. También fue un sacerdote, ¿no? Presten atención. Nuestros queridos sacerdotes en el pasado, como también en la Edad Media, como sucedió con Martín Lutero, también era un sacerdote, Agustino, ¿no? Son los que han hecho surgir estas herejías, ¿no? Siglo IV. Estamos hablando del arrianismo siglo IV. Y nos decía presbítero Arrio que Cristo no existía desde la eternidad, o sea, no le daba la eternidad, que no fue engendrado por el Padre, sino que es una criatura sacada antes de todas las demás. Por lo tanto, es igual que el Padre. Esta herejía es muy parecida a la de los testigos de Jehová actualmente, ¿no? Luego, ya en el siglo IV también surge esta herejía llamada macedonianismo o neumatómacos. ¿Por qué neumatómacos? Porque niegan la persona divina del Espíritu Santo. Ellos van a decir que es, ¿no?, una criatura, un ser espiritual subordinado como los ángeles. Esta herejía se le atribuye al obispo macedonio de Constantinopla, de ahí pues el nombre de macedonianismo, ¿no? No lo reconocen pues al Espíritu Santo como persona divina, al igual que pues
los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza del Padre. Luego, con esto acabamos el tema de las primeras herejías antitrinitarias. Tenemos el triteísmo. ¿Qué es esto del triteísmo? Esta herejía nos dice que existen más bien tres individuos de la divinidad, o sea, tres dioses, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero que no existe unidad numérica, como nosotros los católicos decimos que hay un solo Dios. No, ellos dicen hay tres dioses. Nosotros decimos, los católicos, hay un solo Dios, tres personas distintas. Entonces, dicen, no existe unidad numérica de la esencia o sustancia, ¿no? Por eso, cuando nosotros decimos, los católicos, un solo Dios, es porque las tres personas tienen la misma sustancia divina, la misma naturaleza divina. Si no, ellos dicen, los triteístas, cada individuo es una unidad específica. Bien, hasta aquí hemos visto varias herejías, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, cómo es que fueron surgiendo, y ahora vamos a ver cómo es que los padres de la Iglesia, los discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos apóstoles, van a hacer esta gran defensa de la fe. Entonces vayamos a ver la defensa, la apologética, que nuestros obispos y sacerdotes en los primeros siglos, ellos desarrollaban, sí, ellos hacían apologética. Vamos a verlo, ¿no? Empecemos, por ejemplo, con un obispo, ¿no? Teófilo de Antioquía, ¿no? Que muere aproximadamente por el año 180. Estamos hablando del siglo II después de Cristo. Él escribe 3 libros autólico. En el segundo libro, ¿no? Ya aquí nos empieza a hablar que existe la Trinidad, ¿no? Todavía no utiliza el término Trinidad, pero ya en el griego con el que ellos van escribiendo, ya poco a poco, la Iglesia nos muestra este desarrollo de la Trinidad. Vamos a ver cómo es que él lo denomina en el segundo libro, en el numeral 15, relacionado al cuarto día en el que Dios crea las luminarias, o sea, el sol y la luna. En el subnumeral 4, 15.4 va a decir lo siguiente. Igualmente, los 3 días que preceden a la producción de las luminarias, ¿no? Son símbolo, presten atención, son símbolo de la triada, repito, de la triada de Dios y su verbo y su sabiduría. Miren, aquí San Teófilo de Antioquía al Espíritu Santo le llama sabiduría. A Cristo el verbo, como lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o si no, se dice la palabra, ¿no? La palabra estaba con Dios, etc. Pero vamos a ver en los otros libros de San Teófilo de Antioquía, que nuevamente nos vuelve a hablar de las 3 personas. Es que ya la Iglesia, ya poco a poco, con la ayuda de la filosofía, venía dando una mejor explicación de lo que los apóstoles fueron transmitiendo oralmente y luego por escrito. En el libro primero, ¿no? En el artículo 7, numeral 7.3, ¿no? Va a decir lo siguiente. ¿Quién es el médico? El Dios, escuchen bien, el Dios que cura y vivifica por el verbo y la sabiduría. Recuerden, sabiduría aquí se refiere al Espíritu Santo. Punto seguido. Dios hizo todas las cosas por su verbo y su sabiduría. En su verbo fueron afirmados los cielos y en su espíritu toda la fuerza de ellos, como dice el Salmo 32, versículo 6. Luego, nuevamente en el libro segundo, vamos a encontrar otra exposición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero vamos a ver cómo es que aquí aclara
el Génesis capítulo 1, versículo 26, que se refiere a cuando crea al hombre y utiliza la palabra hagamos. Pero vayamos al texto de San Teófilo de Antioquía en el numeral 18.1 del libro segundo. Abro cita. Porque el hecho de que Dios diga hagamos, repito, hagamos, o sea, en plural, hagamos, al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, da a entender, nos dice San Teófilo, nos da a entender ante todo, primero, la dignidad del hombre, ¿sí? La dignidad del hombre. Vayamos al numeral segundo. Además, se encuentra Dios como si necesitara de ayuda al decir, hagamos, ¿no? Al decir, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pero a ningún otro dijo, hagamos, sino a su propio verbo y a su propia sabiduría, ¿no? Aquí, lo que, en otras palabras, San Teófilo de Antioquía nos está mostrando que en el principio, en la eternidad, y antes de la creación, ya estaba pues el verbo y ya estaba el Espíritu Santo, que él ahí lo llama sabiduría, ¿no? Entonces, los tres son eternos, son tres personas, porque hay una comunicación con personas, ¿no? Dios no se va a comunicar, no se va a hablar a sí mismo, hagamos, ¿no? No, no, haré, en todo caso dirá en singular. Entonces, los padres de la iglesia ya comprendían, ya entendían y así venían desarrollando la Trinidad, como vemos aquí a Teófilo de Antioquía, llamarle triada. Ahora vayamos a otro gran padre de la iglesia, ¿no? En este caso es Tertuliano. Tertuliano, que ya es uno de los primeros teólogos de habla latina, Eh, Tertuliano aproximadamente nace en el año 160 y muere por el año 220. Él, Tertuliano, eh, hace un documento apologético que se denomina Contra Praxias o Adversus Praxias en latín. Ahí vamos a capítulo 11 de este documento y vamos a ver que aquí ya nos está hablando también del Padre y del Hijo, ¿no? Eh, Presten atención porque es un poquito largo este párrafo. Abro cita. Estos, ¿no? Son unos pocos de muchos testimonios. Se está refiriendo al párrafo anterior. eh, ha desarrollado varios pasajes de las Escrituras. Y continúa diciendo, pues no pretendo traer todos los pasajes de las Escrituras. Puntos suspensivos. Sin embargo, en estas pocas citas, la distinción de personas, presten atención, la distinción de personas en la Trinidad, o sea, ya Tertuliano, aquí ya a fines del siglo II, ya se refiere así en forma textual a Dios como Trinidad, ¿no? A Dios como Trinidad. En estas pocas citas, la distinción de personas en la Trinidad está claramente establecida, porque no es, no es el mismo espíritu quien habla de sí, no es el mismo espíritu quien habla de sí, sino que es el Padre a quien él habla y el Hijo de quien él habla. De la misma manera, los otros pasajes también establecen cada una de las varias personas en su especial carácter, abordando, como en algunos casos, al Padre en relación con el Hijo, o para el Hijo, y en otros, al Hijo en relación con el Padre, o para el Padre. Y de nuevo, en otros casos, al Espíritu Santo, estableciendo a cada persona como siendo ella misma y no otra. Muy bien, entonces, aquí encontramos a Tertuliano, que nos habla de relaciones entre personas, ¿no? Una relación de padre con su hijo y del hijo con el padre y del Espíritu Santo con los dos.
pero ya define la Trinidad. Esto es importantísimo porque con Tertuliano ya tenemos digamos, una primera prueba de que la Iglesia en el siglo II ya le llamaba Trinidad a Dios. Tres personas, un solo Dios. Pero vamos a ver otro pasaje más de Tertuliano. Tengan paciencia, por favor, les ruego, porque ese es un párrafo un poco largo, pero nos permite tener la certeza que desde los primeros siglos la Iglesia ya venía haciendo esta apologética, porque aquí es más preciso la defensa que hace, digamos, Tertuliano contra pues los herejes. Vamos allá. En el capítulo 2, unos capítulos anteriores al que hemos leído. Abro cita, que esta regla de fe, o sea, anteriormente estaba hablando del credo, ha hecho la exposición del credo, grandemente similar al que tenemos, ¿no? Que esta regla de fe, el credo, ha llegado a nosotros desde el principio del Evangelio, incluso antes de cualquiera de los herejes antiguos, ¿no? O sea, esto de la Trinidad, como dice Tertuliano, ha venido antes de cualquiera de los herejes antiguos, mucho más antes que Praxias, ¿no? Praxias pues era otro hereje, ¿no? Este era uno de los herejes. Para mantener inviolable esta norma prescrita, debemos darnos alguna oportunidad para revisar las declaraciones de los herejes, con la visión de instruir y proteger a diversas personas. ¿Qué es lo que les vengo diciendo, no? ¿Qué es lo que les vengo diciendo? Que hay que proteger a la iglesia, a los laicos y también a los sacerdotes, porque son ellos, como hemos visto, que son ellos los que caen en herejías, ¿no? Continuemos. Proteger a diversas personas para que no parezca que cada perversión de la verdad es condenada sin examen. O sea, hay que examinarlo, ¿no? Siendo simplemente prejuzgada, especialmente en el caso de esta herejía que supone poseer en sí la verdad pura, ¿no? Al pensar, aquí viene la expresión de la herejía, al pensar que es imposible creer que en un solo Dios, ¿no? Creer en un solo Dios a menos que se diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la mismísima persona, ¿no? O sea, ahí está atacando también al modalismo que habíamos visto en un principio, ¿no? No. Como si uno no fueran todos, dice, ya que todos son de uno por la unidad que es de la sustancia, ¿no? De la sustancia. Mientras que el misterio de la dispensación sigue protegido al distribuir la unidad, escuchen aquí, ¿no? La unidad en una trinidad, o sea, en una trinidad, en una unidad de esencia, colocando en su orden a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, Tertuliano, aquí nos habla de una unidad en la Trinidad, ¿no? O sea, pero tres personas distintas. Ya lo acaba de mostrar, ¿no? Excelente, excelente, ¿no? Y a ver, veamos qué más tenemos por aquí y vayamos con uno más, ¿no? Ahora contra el triteísmo, ¿no? Dionisio de Roma, Papa número 25 de la Iglesia Católica, que ejerció el pontificado entre el año 259 al 268. Ya estamos hablando pues ya del siglo III. Y escribe una carta a Dionisio de Alejandría, al obispo Dionisio de Alejandría. Eran tocayos, como decimos acá pues en Perú, ¿no? A su homólogo. Y aquí miren cómo es que un obispo, el papa, va a hacer una defensa contra el sabellianismo, que es una forma de este monarquianismo que hemos visto anteriormente, el adopcionista, ¿no? Y contra el triteísmo. Esto que decíamos que algunos herejes estaban diciendo que eran tres dioses y no ¿no? Tres dioses, ¿no? Tres dioses, individuos distintos. Vamos a lo que dice Dionisio de Roma, Papa.
He oído que algunos de tus catequistas y maestros de la divina palabra, ¿no?, encabezan este principio, refiriéndose a quienes heréticamente dividen las naturalezas de las personas divinas. Ellas son tal que hablan diametralmente a la opinión de Sabelio, ¿no?, esos catequistas, a la opinión de Sabelio, ¿no? Sabelio es uno de los herejes. Para él, en su blasfemia, dice que el Hijo es el Padre y viceversa, ¿no? Lo que dicen ahora nuestros hermanos pentecostales. Pero ellos proclaman, ¿no?, que hay en alguna vía tres dioses. Acá viene contra los triteístas, cuando ellos dividen la sagrada unidad en tres sustancias diferentes, ¿no? Tres individuos diferentes, ¿no? Tres dioses, por eso es que se llama triteísmo. Entre sí y completamente separadas, ¿no? Luego también hace una defensa contra el arrianismo, ¿no? Y contra el arrianismo, ¿cierto? Aquí está. Es blasfemia, nos dice, es blasfemia, entonces, y no común, pero la peor, decir que el Señor en alguna forma fue creación. O sea, que Cristo fue una criatura más como las otras. Eso era lo que enseñaba este sacerdote Arrio, ¿no? Bien, entonces así, blasfemia le llamaba el Papa Dionisio de Roma, ¿no? Ya a mediados, poquito más a mediados del siglo XIII. Entonces, a partir de estas herejías antitrinitarias, especialmente contra esto del arrianismo, que no reconocía a Cristo como Dios, ¿no?, sino que era una criatura, va a surgir el primer concilio de Constantinopla, de Nicea, perdón, de Nicea en el año 325, y luego se complementa con el de Constantinopla ya en el 381, y entre estos dos, ¿no?, van a desarrollar lo que tenemos ahora como nuestro credo niceno constantinopolitano, en el que atacan pues a estas herejías, la arriana, la triteísta, la neumatómaca, que rechazaba al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros pues rezamos y proclamamos en nuestro credo de niceno constantinopolitano que creemos en un solo Dios. Eso es lo que dice. Creo en un solo Dios, ¿no? Así comienza nuestro credo niceno constantinopolitano. Creo en un solo Dios. Y luego sigue coma, porque ahí se para, ¿no? Padre Todopoderoso. Empieza con la primera persona. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Luego dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, ¿no?, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No que sean dos dioses, no, sino divinidad como es el Padre, ¿no? Así, ¿no? Divinidad verdadera de divinidad verdadera, ¿no? Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, se ha surgido del mismo Padre, no que Dios lo ha creado, no. Luego, refiriéndonos al Espíritu Santo, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿no? Una misma adoración y gloria, una misma adoración que el Padre, que el Hijo, ¿no? Y que es glorificado como es el Padre y como es el Hijo. No menos ni tampoco más. Ahí tenemos la Trinidad. Ahí tenemos la Trinidad. Y es dos concilios que hacen apologética contra las herejías. No, o sea, es que la iglesia primitiva protegió la fe, la defendió desde un principio, porque hay que amar lo que Cristo nos ha dado, que es nuestra fe, que es esta doctrina por la cual, ¿no? Porque es Cristo, en realidad, esta doctrina, y es Cristo la que nos enseñó.
porque por Él existimos, por Él nos movemos, ¿no? Entonces, por eso, este celo que nosotros debemos tener por lo que Cristo nos ha enseñado a través de sus apóstoles, defender la iglesia por la cual dio su vida como esposa, así como nosotros defendemos a nuestras esposas o nuestras esposas nos defienden a nosotros. Así a veces tengamos pleitos internos, rencillas internas, pero nos defendemos, ¿no? Nos defendemos mutuamente. Entonces, somos la iglesia de Cristo. Como esposa debemos defender al esposo lo que el esposo le dejó a ella, ¿no? Y entonces, tengamos esta preocupación sana por hacer apologética por nuestros hermanos, muchos de ellos que no conocen nuestra doctrina y se están yendo a las sectas, donde miren, muchas de ellas están reciclando herejías que fueron combatidas en el pasado por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por el magisterio ahí en los concilios, ¿no? Bien, entonces, hermanos, compartan estos videos, que no solamente yo, sino muchos otros hermanos laicos y sacerdotes están desarrollando. Ciertamente vemos pocos sacerdotes, quizás un poco más de laicos, inspirados por estos pocos sacerdotes que están haciendo apologética. Miren cómo muchos, como decíamos al principio, muchos hermanos por la apologética han reavivado su fe, han profundizado su fe, se han enraizado más en ese amor a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas familias como están mejorando su vida de fe, sus relaciones familiares, justamente porque a través de la apologética han encontrado una manera de expresar el amor a Dios a través de su iglesia. Entonces compartan este video. Si pueden darle un like, hagámoslo para que poco a poco se difunda por la red social. Bien, hermanos, ha sido un gusto y esperar verlos en otra ocasión. Dios los bendiga y les dé muchas fuerzas en las defensas que a lo largo de su vida ustedes realizan, ¿no? De la iglesia y de nuestra fe católica. Bendiciones.